En el año 1973, el actor Anthony Hopkins fue contratado para interpretar un papel protagónico en la película que se iba a llamar La chica de Petrovka. Hopkins quiso interiorizarse mucho más en este papel a través de la lectura del libro que tenía el mismo nombre, es decir, La chica de Petrovka, escrita por George Pfeiffer. Fue a buscar este libro por las calles de Londres, pero lamentablemente no pudo encontrar ningún ejemplar. Así que decidió volver a su casa ese mismo día en la tarde y fue a una estación del metro a esperar ese tren que lo iba a llevar a su casa. Cuando llegó el metro, se dio cuenta que una persona se había parado rápidamente y había dejado una bolsa en su espacio. Hopkins fue a mirar esta bolsa y se dio cuenta que en el interior de esta estaba un libro. Y este libro tenía el título de La chica de Petrovka. Cuando la película ya se estrenó y tuvo la oportunidad de conocer al autor del libro, Hopkins le contó esta anécdota a George Pfeiffer y, para asombro del autor del libro, le dijo que probablemente ese libro podía ser de su propiedad. El autor le comentó que probablemente ese libro era de su propiedad porque meses atrás le había prestado un ejemplar a uno de sus amigos, pero él lamentablemente había abandonado, había dejado el libro tirado en una de las estaciones cuando tomó el tren. Podríamos considerar esta anécdota como algo muy particular, muy interesante, muy entretenida. Pero si nos ponemos a analizar, podríamos estar enfrente de una situación que se considera como sincronicidad, como lo establece Carl Jung, uno de los psicoanalistas más importantes de la historia. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Qué significa la sincronicidad? ¿Sabías, por ejemplo, que hay 5 tipos de sincronicidades y que cada una lleva un mensaje oculto? Si te interesa este tema, quédate en este capítulo porque hoy día vamos a hablar sobre los mensajes ocultos que existen en estas sincronicidades que se dan a diario y que muchas veces nosotros no somos tan conscientes de aquello. Pero antes, no olvides suscribirte a este canal si estás pasando por primera vez, si eres nuevo, si eres nueva, porque así te vas a enterar de todo el contenido que está subiendo la Academia constantemente. Estamos subiendo contenido de valor de manera diaria, así que la única forma que tenemos para avisarte de que estamos subiendo este contenido es a través de la notificación y también a través de la activación de la campanita. Entonces vamos ahora con la introducción y empezamos a hablar sobre este espectacular tema. Bienvenido Clan de Luz, mi nombre es Carlos Vázquez, soy miembro de la Academia Minkoff y también soy escritor de este maravilloso libro que se llama Tú no eres tú, el secreto que debes conocer para transformar tu vida. Este libro fue escrito con una misión en particular y es ayudarte a descubrir por qué eres quien eres, por qué no eres quien piensas ser, y también te quiere entregar todos aquellos conceptos y conocimientos necesarios para que empieces a construir este rascacielos que se llama nueva vida y que es tan necesario y que por lo demás todo el mundo se merece. En el capítulo del día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es simplemente fascinante y que tiene que ver con estas coincidencias, con estas sincronicidades que se dan a diario y que muchas personas desestiman o simplemente no las consideran como tal. Probablemente has estado en alguna de estas situaciones. Has estado pensando, por ejemplo, en alguna persona y esa persona en algún momento se manifiesta, es decir, te llama por teléfono, recibes un mensaje de ella o aparece el nombre de ella en otro lugar. Tal vez puedes también estar pensando en viajar a algún lugar y también se te aparece el destino, ya sea en la televisión o aparece un folleto de este destino o ves un video que esté relacionado con esto y también te sorprendes de que justamente estabas hablando de eso. Los escépticos podrían decir que eso es mera casualidad, que ahora la inteligencia artificial está conectada a todos nuestros dispositivos y que fue el micrófono del móvil, por ejemplo, el que hizo que la red buscara esa información para ti, para que apareciera en la televisión o que apareciera en tu dispositivo. Pero tenemos la libertad de decidir si esto es simplemente una mera casualidad o si hay algo más profundo que está relacionado con nuestra conciencia, con nuestra intuición y también está conectado con lo que se llama el campo cuántico, con el campo universal. Así que en el capítulo del día de hoy vamos a hablar sobre los 5 tipos de sincronicidades que están ahí siempre presentes, pero que es muy importante
que estés consciente y que estés muy sensible a todos aquellos, porque cada uno de ellos transmite un mensaje distinto. Para comenzar entonces, podríamos decir que estas sincronicidades son instancias que tienen una carga mística y también una carga emocional muy importante para las personas que las experimentan. Es como si el universo estuviera comunicándose con nosotros para transmitir un mensaje que tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo en ese momento. El psicólogo suizo Carl Jung las definió, como ya te comentábamos, como las sincronicidades. Es decir, que son una conexión que va mucho más allá de una mera casualidad, sino que más bien están conectados con nuestro subconsciente y también con la conciencia colectiva. Es decir, el universo, el campo cuántico, está determinado también por nuestros pensamientos, por nuestras emociones y por lo que estamos sintiendo constantemente. Jung dijo que aquello que parece casual o que parece algo al azar tiene un significado mucho más profundo en las personas y que es imperioso que tengamos mucha más sensibilidad respecto a las cosas que pasan, que tienen que ver muchas veces también con estas coincidencias. Lo importante de esto, según Carl Jung, es que podemos tener la capacidad de entrar en una comunicación mucho más estable con el universo, con el campo cuántico, y si tú ya estás interiorizado o interiorizada en este tema, nos vamos a dar cuenta de que nosotros podemos afectar nuestra realidad a través de nuestro pensamiento, a través de nuestros sentimientos y también a través de estas manifestaciones que muchas veces hacemos de manera consciente. Por lo tanto, es esencial aprender a identificar cada uno de estos significados, porque cada sincronicidad te va a llevar a una toma de decisión distinta. Así que toma lápiz, toma papel, porque hoy día vamos a analizar en profundidad qué significa cada una de estas sincronicidades. El primer tipo de sincronicidad tiene el nombre de sincronicidad de aviso o alerta. ¿Cuándo se manifiesta esta sincronicidad? Principalmente se manifiesta cuando estamos a punto de tomar una decisión importante en nuestra vida y que esta decisión puede impactar ya sea negativamente o positivamente. Por lo tanto, es esencial que estemos alerta a estas sincronicidades, porque nos están diciendo que van a haber situaciones en las cuales tenemos que considerar previo a esta decisión. Si estamos adentrados en este tema de la conexión universal, es decir, la conexión que tenemos con el campo cuántico, vamos a darnos cuenta que cuando estamos a punto de tomar una decisión, se abren líneas temporales de posibilidades. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tomo una decisión en particular, se va a tomar una línea en particular y que esa me va a llevar a resultados. Por otro lado, si estoy mucho más consciente de lo que me está ocurriendo y lo que está pasando a mi alrededor, voy a tener la posibilidad de poder tomar una de estas líneas de tiempo que se están produciendo de manera paralela para que me lleve al resultado que yo quiero. Lo vamos a poner en un ejemplo. Pongámonos en la situación en que estás a punto de firmar para comprar una casa que siempre has querido y que estás esperando hace mucho tiempo. Esa oportunidad llegó tal vez porque esa casa estaba a un muy buen precio y también podías pagarla. Te gustaba el barrio y habían otras características que te ayudaron a tomar la decisión. Pero justo ese día en la mañana te das cuenta que tu auto no arranca. Tuviste problemas para encender el motor, así que decidiste ir en autobús. Te subes al autobús y en la mitad del camino también te encuentras con un tráfico muy pesado que hace que te demores y que sientas que no vas a llegar a tiempo. Cuando llegas al lugar te das cuenta que hay un incidente importante cerca de tu casa, cerca de tu futura casa. Así que si eres consciente y si eres sensible a estas señales, decides simplemente no comprar tu casa. Si hubieras comprado la casa, tal vez habrías tenido muchísimos problemas de convivencia y también algunos problemas de otro tipo. Así que decides no comprar la casa y finalmente esa línea temporal se cierra para abrirse a otra posibilidad. La segunda sincronicidad se llama sincronicidad de confirmación. Y esto tiene que ver mucho con nuestro proceso espiritual y también con nuestra toma de decisiones, pero se da a un nivel mucho más personal. Por ejemplo, si consideramos que también estás a punto de tomar una decisión importante en tu vida, sientes esa sensación de tranquilidad, pero también al mismo tiempo puedes sentir cierta duda con respecto a la decisión que estás tomando.
Sales a la calle, te pones a caminar y en el camino te das cuenta que hay un par de personas que una le está diciendo a la otra, por ejemplo, tomaste la decisión correcta, era eso lo que tenías que hacer, y eso tú lo interpretas como que si el universo, la sincronicidad te estuviera hablando a ti. Hay insectos también que demuestran y que manifiestan confirmaciones relacionadas con lo que te está pasando en la vida. Por ejemplo, una mariposa blanca. Si se te cruza una mariposa blanca en el camino, se dice que también son buenos augurios y que también estás en el camino correcto. Así que si tú eres sensible a estas manifestaciones o a estas sincronicidades, te vas a dar cuenta entonces que vas por el buen camino, que esta sincronicidad de confirmación te está dando la razón. La tercera sincronicidad recibe el nombre de sincronicidad profética. ¿Qué quiere decir esto? Que son sincronicidades que se manifiestan en momentos específicos de tu vida, en momentos cruciales. Pueden aparecer en forma de sueños, también pueden aparecer en forma de frases inesperadas o también en la manifestación de algunos números. Son muy conocidas, por ejemplo, las horas espejo como 11:11, las horas triplicadas como 12:44, etcétera, etcétera, etcétera. Y también pueden aparecer en distintos tipos de mensaje, como alguna frase que leíste en algún momento y que eso también te está dando una señal para que tomes una decisión u otra. Por ejemplo, si nos centramos en lo que son las horas espejo, podríamos decir que el significado de la hora 11:11 es que estás en sincronía con el universo y que estás siendo protegido por los ángeles o por este mundo espiritual del cual tú eres parte o también crees. Así que todas estas sincronicidades las tienes que tomar como un aviso, como una confirmación, pero lo más importante es ver en qué momento se está dando esta sincronicidad. Si estás pasando por un momento complejo, probablemente este tipo de sincronicidades te están advirtiendo algo. Si por otro lado estamos en un momento que es muy bueno, estas confirmaciones o estas profecías a través de estas sincronicidades nos quieren decir que también vamos por el buen camino. Así que tienes que estar súper consciente, súper sensible al momento y también a la sincronicidad que se está manifestando. Si te está gustando el contenido de este capítulo, déjanos tu like y también déjanos tus comentarios para saber si has tenido algún tipo de situación que esté relacionada con este tema y cuéntanos cómo fue su desarrollo y también cómo fue su final. También te invitamos a que adquieras nuestro libro porque este libro está escrito con un objetivo que tiene mucho que ver con las sincronías, también tiene mucho que ver con estas manifestaciones porque a través del desarrollo mucho más consciente de lo que es nuestra espiritualidad, vamos a empezar a encontrar los caminos necesarios que nos van a llevar también a esa transformación que estamos buscando. No todo es casualidad, más bien todo es causalidad. Y esto lo tienes que saber y te tienes que enterar. Así que te invitamos cordialmente a que te conviertas en uno de nuestros estudiantes y formes parte de la academia. Vamos a dejar aquí abajo el link en la descripción para que adquieras uno de nuestros ejemplares. La cuarta sincronicidad recibe el nombre de sincronicidad de manifestación. Estas sincronicidades se producen a partir de un pensamiento que tuviste o algún deseo que estabas manifestando en algún momento. Son las típicas coincidencias que ocurren cuando, por ejemplo, estás hablando de una persona y aparece en el lugar o te llama o recibes alguna noticia de esa persona. También tiene mucho que ver con algo que le dices a una persona y esa persona manifiesta efectivamente lo que tú le dijiste en algunos momentos atrás. En otras palabras, estamos diciendo que nuestro pensamiento está manifestando un evento futuro a través de nuestro pensamiento. Recuerda que nuestro subconsciente puede desencadenar una situación futura. ¿Por qué? Porque está conectado con el universo, porque está conectado con el campo cuántico, porque a través de nuestro pensamiento nosotros creamos nuestra realidad y por eso que estas sincronicidades son muy recurrentes muchas veces. Y finalmente, la quinta sincronía recibe el nombre de sincronía de oportunidad. Este tipo de sincronía se le conoce como la combinación perfecta entre preparación y oportunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que son oportunidades que llegan en el momento justo
para sacarnos de una situación difícil o para abrirnos una posibilidad concreta y muy positiva que nos va a llevar a concretar una meta en particular. Son las que encajan de manera muy natural y como si fuera todo planeado, como si fuera todo establecido, como si ya todo se estuviera dando de manera muy fluida. Puedes asociar estas sincronicidades de oportunidad cuando, por ejemplo, estás en una situación económica en particular, en una situación económica difícil y de manera repentina llega, por ejemplo, algún dinero o también llega alguna ayuda económica de algún familiar o de alguna persona muy cercana a ti. Por otro lado, también se puede manifestar cuando necesitas la ayuda de alguien y efectivamente esa ayuda llega en el momento menos esperado. Ahí tú estás en presencia de este tipo de sincronicidades. Y para que podamos utilizar estas sincronicidades a nuestro favor, tenemos que desarrollar esta capacidad de estar mucho más alerta y ser mucho más conscientes cuando se estén dando este tipo de manifestaciones. Por lo tanto, es fundamental desarrollar una conciencia sensible. Es decir, hay que estar atento a estas coincidencias, a estas situaciones que son particularmente especiales y que no deberían haber ocurrido en ese momento. Si tenemos la capacidad de desarrollarnos espiritualmente, vamos a estar mucho más sensibles a estos y vamos a estar mucho más en coordinación con lo que puede pasar con nosotros en nuestra vida. Esto también tiene mucho que ver con lo que es la intuición. Si tú eres mucho más consciente de lo que son las corazonadas, puedes estar también enfrente de un tipo de manifestación que te va a ayudar a ir por el camino que debes continuar, a ir por ese camino que tal vez es el que te va a ayudar a encontrar esta iluminación y también a encontrar tu bienestar total. Muchas veces no tomamos en cuenta estas corazonadas, estas intuiciones, estas ideas que pueden salir muchas veces desde nuestro estómago o desde nuestro pecho porque empezamos a racionalizar inmediatamente esta idea o esta sensación que tenemos. La recomendación aquí es que cuando tengas esta intuición, cuando tengas esta idea, esta corazonada, es mejor seguirla porque es esa la que te va a llevar al camino que corresponde. Es ahí cuando empiezan también a darse estas sincronicidades y empiezan a tener sentido todas las cosas que te están pasando en ese momento. Así que la tarea entonces es estar mucho más atento a todo lo que está pasando. Así que cuando estés hablando de una persona, por ejemplo, y esa persona te llame o recibas noticias de esa persona, estás enfrente entonces a una sincronicidad que tienes que poner mucho más atención. Esperamos haberte inspirado y también haberte ayudado con este contenido. Recuerda que nada es casualidad, todo es causalidad y si tenemos eso presente nos vamos a dar cuenta que tenemos mucho que decir y mucho que hacer con nuestra vida. Somos los arquitectos de nuestra vida y por eso es tan importante estar alerta, estar consciente de que hay cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor y tenemos que ser capaces de poder manifestarlas y también poder estar atento a todo lo que está ocurriendo. Y también si quieres ir un paso más allá, si quieres indagar mucho más allá sobre cómo crecer personalmente, sobre cómo crecer espiritualmente y cómo expandir mucho más tu conciencia, te invitamos a que adquieras nuestro libro y que te transformes en uno de nuestros estudiantes y empieces a repasar constantemente de manera diaria qué significa el hecho de no ser tú y ser la persona que tienes que ser. Descubre el contenido que es valioso porque te va a ayudar a que establezcas los cimientos que necesitas para construir este rascacielos, esta nueva vida que tanto estás buscando. Y desde el sur del mundo te enviamos un mensaje de mucho amor, de mucha luz, de mucho poder. Soy Carlos Vázquez, miembro de la Academia Minkoff. Que tengas un excelente día, que tengas una gran vida y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.